puedo dar un plomazo en este momento y hacerte caer bien muerto y ni quien reclame. Estás invadiendo mi propiedad. Te recuerdo que antes de ser tu mujer, Araceli fue mía. A mi mujer no le faltas al respeto. Si le llegas a decir a mi marido que tan siquiera me viste cerca del Tepo, ese mismo día, toda tu familia y tu marido se van a enterar de que anduviste de caliente con Pepito. Y no es ningún chisme, te vi besándolo. Chava tenía razón, el perro del indio va tras él. ¡Ese hijo de la ching! ¡Lo va a matar! ¡Tenemos que hacer algo! ¡No, Cheta! Tú no vas para ningún lado, mija. Este trabajo es de hombre. ¡Indio! ¡Aquí estoy, cap... Después de 22 años, tú y yo llevamos esperando este momento buen rato, ¿que no? Ya valiste madre, mocoso baboso. Te voy a bajar de web. ¡Chileque! ¿Dónde te metiste, hijo de la ching? ¿La que se con se escapó o qué? Ey, tranquilo. Soy yo. Vine para cubrirte. A darle. Usted del cielo, mijo. Vamos por el chavita. Guacho por allá. Vicente, ¿por qué no vuelve Juan Pablo? ¿Y si le pasó algo, qué? Que la boca se te haga chicharrón, pues, hombre. ¡Me quitaste a mi papá, cap... ¡Me mataste a Helio! ¡Y te chingaste a mi parcerito! ¡Hoy te cobro todos los muertos que me dejaste, cap... ¡Tu jefa fue la que me metió en esta guerra! ¡Ella me cortó los dedos! ¡Me quiso matar y mató a mi hijo el tiburón! ¡Deja de decir, pendejo! ¡Nada de esto hubiera pasado si no hubieras matado a mi papá! ¡Y hoy, o tú, o yo me muero! Tenemos que ayudar a Juan Pablo y a Salvador Abelardo. ¡Ah! ¡Devote! ¡Cúbrenos! Yo voy con ustedes. Que ni madre, Rosario. Tú aquí te quedas. Eso es muy peligroso. No me voy a quedar aquí sola, Vicenta. ¡Uy! ¡Vámonos, pues! ¡Vamos! ¡Vamos, cruce! ¡Vamos, vamos! ¡Se están peleando! ¡Hay que seguirlos! Tuti, hey, vení, vámonos de esta plaza que te la he recorrido por todo lado. Que no, porque todos los hombres son iguales, parce. Como es de rico comprar cositas, sobre todo cuando uno tiene la tarjeta ilimitada. Vení, hagamos una cosa. Ve, vámonos y hacemos cositas bien ricas por acá. Que no, parce. Todavía me falta comprarle el regalo a mi marido y el regalo a mi amante, que es usted. Y usted está muy mal de medias y de calzones. Venga, le compro. ¿Dónde está esa tienda? Toda la ropita le estoy comprando blanca porque Lorena no quiere saber el sexo del bebé. Pero te confieso una cosa, me muero por tener una nietecita. Ay, porque eres muy pen... Mira, las hijas siempre tiran hacia los papás y los hombres a las mamás. Mira el ejemplo con mi hijo y con los tuyos. Ay, sí, ya sé. No he podido dejar de pensar en Abelardo un solo minuto. Me tiene con el Jesús en... ¿Qué pasa, mujer? ¡Consuelo! Oye. Yo a ti te conozco. Tú eres la amante de mi marido. A ver, José, tú no me puedes culpar de nada porque yo no hice nada. Fue él el que me besó. Mira, niña, tú puedes decir lo que te dé la gana. Pero yo a Pepito lo conozco desde que era muy chiquito y él era incapaz de semejante aberración.
Yo estoy esperando un hijo de Salvador. No me puedes estar acusando de cualquier cosa. No juegues con fuego, Josefina. Tú ten mucho cuidado con lo que me dices. Yo no sé cómo se te ocurre. Tú no tienes moral para decirme nada. Tú le abriste las piernas a un empleado de tu marido. Perdóname, Lorena. No debí pegarte y menos en tu estado. Doriga, ¿qué me tienes? Aquí hay miles de correos electrónicos, contratos y transcripciones con documentos de la empresa Bolsac Moneda. Bolsac Moneda. ¿Y qué es Bolsac Moneda? Es una compañía con sede en Panamá. Se encarga de constituir compañías offshore. Obviamente esto para evadir impuestos. Me llevó casi 3 años de trabajo conseguir todo esto. Utilicé un sistema de reconocimiento óptico de caracteres y así logré organizar todos los archivos encriptados. Ok, me imagino que convertiste las imágenes en textos digitales. Exacto. Te estoy hablando de inversionistas de todo el mundo, gente muy pesada. Desde presidentes hasta deportistas muy famosos, artistas, personalidades importantes. Ernesto, esto es algo muy grande. Tienes que estudiar todo lo que hay ahí, te advierto. Son más de 11 millones de documentos. Y que te quede claro, a mí lo que me interesa es que caiga el presidente de Bolsac Moneda. Doriga, esto se oye muy peligroso. Pero en la noche lo voy a estudiar. Y si esto es como tú me estás diciendo... Con esto, tú te vas a ganar un Pulitzer. ¿Entiende? Tienes en tus manos el escándalo financiero más grande de la historia. Ok. ¡Dale, cabrón! ¿Dónde ching? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, indio? ¡Sé hombre! ¡Da la cara, hijo de la ¡Estoy, cabrón! ¡Levanta las manos y suelta el arma! ¿Tú crees que le tengo miedo a la muerte? Yo aquí me muero parado de pie con mi pistola en la mano, ¿cómo ves? Un día tu jefa me dijo que el que se embarca en un viaje de venganza tiene que cavar una tumba para su enemigo y otra para él mismo. ¿Qué razón tenía la huerca? Solo que se equivocó. Nunca se imaginó que las tumbas iban a ser de ustedes dos. Los tiros vienen de por allá. Jálate, cubre la derecha. Esos tienen que ser Salvador y Linda, no hay de otra. Jálate, duro. A mí ya no me queda nada en esta vida, cabrón. Porque tú te has encargado de quitármelo todo, así que hágale, pues. Mátame y ayúdame a reencontrarme con mi mamá en el cielo. No. Rápido llámate al colombiano y así no sabe tan picoso. Este momento lo quiero disfrutar. ¿Te acuerdas cuando tu jefa te hizo pasar por muerto para librarte de mi furia? Pues ese mero día cambiaste tu destino. Te debiste de morir y tan. ¿Pero qué crees? Nadie le engaña a la muerte, cabrón. La quise retrasar, pero siempre llega. Y tú, Salvador Acero, naciste sentenciado. ¡Hágale! ¿Qué hacen aquí, ching? ¡Les dije que se esperaran! ¿Dónde está mi hermana? ¡Ay, cuidado! ¡No! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡No! ¡Juan Pablo! ¡Se me quedan aquí! ¡Les voy a ayudar! ¡Mi hermano es eso! ¡No me maten esos perros! ¡No puedes! ¡Estoy mucho sobre! ¡Bájate! ¡Quédate conmigo! ¡Maten a esas cabronas! ¡A que ellas dispárenle! ¡Espérate, Rosario! ¡Aguántame! ¡Mira, güey! ¡Está perdiendo mucha sangre, vamos! ¡Tenemos que parar el sangrado! ¡Y yo! ¡Rosario, ven acá! ¡Cubre
¡Ey! Mírame, Juan Pablo. ¡Ey! Eres un héroe, cabrón. Nos salvaste la vida y te vas a salvar, ¿eh? Te vas a salvar. ¿Qué? Salvador. Cuídame a Rosario. No, ey. La vamos a cuidar juntos, cabrón. Aguántame. Mírame, Juan Pablo, por favor. ¡Dispara! ¡Cuidado! No, Juan Pablo. ¡Juan Pablo! ¡Dispara, cuñado! ¡Tenemos que irnos de aquí, gallo! ¡Cúbrenos, cuñado! ¡Cúbrenos! ¡Llama al bebote! ¿Dónde están todos? Ay, señora, yo no sé. Yo de verdad, pues me disculpo. Le pido disculpas, le pido perdón. Si yo en algún momento me acosté con su marido, yo no me acuerdo. Pero yo en ese momento, yo ya tengo otra vida, yo ya estoy casada. Sí, yo ya no ando en eso. ¿Pero eres una descarada? Mira que decirme en mi cara que te acostaste con Chucho. No, pero yo vi las fotos. Chucho me suena. Chucho es el apodo de los Jesuses. Ay, parce, usted es la mujer de este Jesús Ignacio. Ay, véala toda amor. Ese man tenía unos gustos en la cama, mija. Mi hijo es Chucho Casares, futuro gobernador de Chihuahua, señorita. Vea, yo les digo una cosa. A mí me consta que aquí mi parcerita, mi jefa, no conoce ningún Chucho Casares. ¡Qué éxito! Pero a ese Chucho le ha ido muy bien, ¿no? Pero ¿sabe qué, señora? No me acuerdo, no sé quién es. Oiga, es que ustedes están muy confundidas, de verdad. O sea, aquí mi jefecita es la esposa de Carlos Delgado. ¿El millonario? Ese mismo. Ese mismo, señora, que canta y baila y vea el anillote que me regaló. Porque cuando nos casamos me dio este anillo y me ha regalado muchísimas otras cosas porque él a mí me consiente mucho. What's up, bro? Daniel me dijo lo de tu accidente en las escaleras. ¿Estás bien? I am now. You look like man. Doesn't it look like Como siempre, ¿no? Yeah, I guess you're right. Yeah, it'll be better in a week. What are y'all up to? Estamos checando las fotos del asalto a los depósitos. What I told you at your place. Aunque no hemos avanzado mucho, siguen checando las pistas. Las fotos no nos sirvió de nada. Muy oscuro. Sí, también hay un video, pero los asaltantes fueron muy hábiles disparándole a las cámaras. Check it out. Did you see somebody? See for yourself. ¿No? No puedo ver la cara. ¿Tú puedes? Not yet. Sánchez, ¿por qué no mandamos este video con el cuerpo técnico? Que aclaren los rostros pixel by pixel, que lo agranden. Pixel by pixel va a estar bastante difícil, pero creo que nos puede. Ah, come on, man. He can do it. Están muy confundidas, déjenme decirles. Yo creo que la muchacha está diciendo la verdad. Y no estamos para espectáculos públicos. Ya vámonos, Consuelo. La gente nos está mirando. A mí me valen gorro los mirones. Yo lo que necesito es saber por qué mi marido tiene fotos de ella. Bueno, ¿y el hijo ese dónde está? ¿Fotos? ¿Cómo así que? Ay, parce, ¿usted qué está hablando, señora? El hijo ese, ¿dónde está? ¿Usted por qué me está mencionando a mi hijo? ¿Ah? Mi hijo, yo sí tuve un hijo, pero mi hijo me lo mataron cuando estaba muy chiquito y con eso no se juega, señora. Vea lo que la Titi dice, es verdad. Con uno se juega, groseras. Ya ves, Consuelo, tú estás confundida. No estoy confundida. A mí nunca se me olvida una cara. La de las fotos eres tú y es obvio que estás con tu hijo. Ya, no me mientas. ¿Ese hijo tuyo es de mi marido? Mi hijo. Ay, señor. Así porque me lo tienen que mencionar a lo bien. Estoy seguro que aquí hubo complicidad interna. Ese son of a trabaja para el cártel de Tijuana. Check it out. Esta es la única evidencia que pudimos rescatar. Posiciona. ¿Qué son estos? Un invento maravilloso de mi difunta esposa Rosa. Si los polimijas los agarran, se tienen que tomar tajalada. Van a morir sin dolor en menos de un minuto. Es un veneno casero, rápido y efectivo. Estos lo usan para suicidarse en caso de que los vayamos a agarrar. What do you think? ¿De la coyote se ve algo? No. Bueno, fui al bar American Dream, remember? Platiqué con la dueña. Pienso que esa mujer me dijo mucho más de lo que piensa. Hey,
By the way, guys, what do you think about qué relación tiene la Coyote con la gringa? Come on, nada. Sánchez, ¿puedes checar el informe de la data de Margaret Thompson? Got it. Hey, buddy. Nice to see you here again. Igual. ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! Ven, hombre. ¿Quieres que te disparen, pues ya? A ver, piensa en la vida, en tu sobrino, en tu futuro, pues. Vicenta, tengo que ir con él. Tenemos por favor, Juan Pablo. No grites, nos puedes atraer. Escúchame, hermano. Perdóname, mija. No lo quería hacer, pues, pero... Si vas para allá, van a ser 2 los muertos, ¿eh? Ya no puedes hacer nada por Juanpa. Está muerto. ¿Te acuerdas lo que me dijiste cuando murió mi jefa? Ahorita te va a costar mucho aceptarlo, pero... Pues ya no hay nada que hacer, mija. Está muerto, Vicente, está muerto. ¡Esos hijos de la chingada me lo quitaron, Vicenta! ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador. Yo soy